La neblina cubría los cerros como un velo húmedo cuando el tren de Comodoro Rivadavia llegó a Esquel. Gabriel Andrade descendió del vagón con paso firme, aunque sus ojos delataban el cansancio de demasiadas madrugadas sin dormir. El aire olía a tierra mojada y a flores en descomposición. Era una primavera distinta, cargada de algo invisible que hacía que los perros aúllen por las noches. En la terminal lo esperaba el comisario Quiroga, con su uniforme arrugado y un gesto de resignación. «Bienvenido a nuestro pequeño infierno», dijo, estrechándole la mano con desgano. Andrade apenas sonrió. «Me dijeron que ya lo tenían resuelto». «Eso creímos». Hasta que colgaron al tipo del árbol. Caminaron en silencio por las calles vacías. Las veredas estaban cubiertas de pétalos caídos, restos de una lluvia reciente. Los negocios abrían con lentitud, pero el miedo era evidente. Cada rostro en Esquel parecía esconder algo, una sospecha, un secreto, o simplemente la certeza de que el bosque tenía vida propia. En la comisaría, Andrade revisó el expediente, fotos, testimonios, informes parciales. Nada encajaba. Las flores aparecían en cada escena, pero los tipos de plantas eran diferentes, como si alguien hubiese elegido cuidadosamente especies autóctonas. En cada cuerpo, el polen provenía de un lugar distinto del parque. «¿Dónde están los análisis botánicos?», preguntó. «Nunca llegaron», respondió Quiroga, bajando la mirada. El laboratorio provincial no quiso involucrarse más. «Entonces lo haré yo». Andrade encendió un cigarrillo y observó el mapa del parque. Había algo en la disposición de los cuerpos, una forma, casi un patrón. Pero era demasiado pronto para nombrarlo. Al salir, el viento sopló fuerte. Las ramas se movieron con violencia y por un segundo, juró ver algo entre los pinos, una silueta sin rasgos, moviéndose como una sombra entre flores. El agente parpadeó. Nada. Solo el murmullo del bosque. Y el perfume persistente de la primavera. El cielo sobre Esquel parecía una inmensa sábana gris. Las lluvias primaverales no cesaban desde hacía 3 días, y el barro comenzaba a tragarse los caminos rurales. Los periodistas se agolpaban frente a la comisaría, cámaras y micrófonos buscando una frase, una filtración, cualquier indicio de que el asesino de la flor, como ya lo llamaban en los noticieros, seguía suelto. Andrade observaba todo desde la ventana del despacho que le habían asignado. «Van a convertir esto en un circo», murmuró. «Ya lo es», contestó Laura Mieres, apareciendo tras él con un cuaderno en mano. «Pero los circos también dejan pistas». La periodista, pese a la advertencia de no involucrarse, había seguido contactándolo. Le proporcionó copias de declaraciones que nunca se registraron oficialmente, un guardaparques que oyó rezos en Mapuzugún, cerca del lago Futalaufken, un niño que vio flores que respiraban junto a un sendero, y un guía turístico que juraba haber sentido un aroma dulzón antes de desmayarse. ¿Y la policía local?, preguntó Andrade. Niegan todo. Dicen que son supersticiones. ¿O quieren que lo parezca? Decidió visitar el lugar del primer crimen. El sendero estaba cerrado al público, pero él y Laura entraron igual, acompañados por el viento frío y un silencio que parecía crecer a cada paso. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, y el aire, denso, cargado de un perfume empalagoso. Andrade se agachó junto a una raíz semienterrada. El suelo estaba abierto, removido, como si algo hubiese crecido ahí recientemente.
No raíces nuevas, sino una cavidad. ¿Qué estás buscando?, preguntó Laura. No lo sé, respondió él. Pero lo que fuera, estuvo aquí antes que nosotros. El sonido del bosque era casi humano. El crujido de una rama se transformó en un susurro. Laura giró bruscamente la linterna. Nada. Solo el reflejo de los pétalos que aún resistían sobre la tierra. Cuando regresaron a Esquel, una nueva noticia los esperaba. Una vecina del barrio Alto Río Perse había desaparecido durante la tormenta. La última vez que la vieron, estaba recolectando flores para vender en la feria. Esa noche, Andrade revisó los informes en la posada donde se hospedaba. Entre las fotos y los mapas, halló una coincidencia: todas las víctimas tenían vínculos con la tierra. Una guía de turismo ambiental, un fotógrafo de naturaleza, un empresario forestal. Y ahora, una florista. El patrón comenzaba a formarse, pero su lógica no era humana. Era orgánica. Natural. Como si el bosque estuviera eligiendo a sus propias ofrendas. Afuera, la lluvia cesó. La luna iluminaba el parque con una claridad fantasmal. Andrade miró por la ventana. Entre los pinos, algo se movía, una sombra que se deslizaba, sin rostro, casi vegetal. Su silueta se confundía con el follaje, como si el bosque respirara con ella. El viento trajo un murmullo apenas audible, un sonido que no era humano. Y por primera vez, Gabriel Andrade sintió miedo. No del asesino, sino del lugar mismo. El amanecer llegó sin ruido. El bosque, envuelto en niebla, parecía contener la respiración. Gabriel Andrade no había dormido en toda la noche. Sobre la mesa de su habitación se amontonaban mapas, fotografías y copias de expedientes. Líneas rojas unían los puntos donde habían aparecido las víctimas. Era un dibujo imperfecto, pero su instinto le decía que escondía algo. Tomó su teléfono y llamó a la central. Necesito imágenes satelitales del valle, pidió. ¿Algún perímetro en específico? No. Quiero todo el terreno, desde el Parque Nacional hasta el lago. Mientras esperaba, bajó al comedor de la posada. Laura ya lo aguardaba, rodeada de periódicos. Los medios nacionales están enloqueciendo, dijo ella sin levantar la vista. Canal 9 ya tituló, El asesino del bosque, rituales de sangre en la Patagonia. Eso solo va a traer más ruido, respondió Andrade, con el ceño fruncido. Y ruido es justo lo que alguien quiere que haya. Laura le mostró una foto del último lugar del crimen. En primer plano, el cuerpo de la florista cubierto por pétalos marchitos, detrás, una figura borrosa entre los árboles. Dicen que es un error de exposición, pero parece, ¿ves? Como si la forma no tuviera rostro. Andrade observó detenidamente. No era una distorsión, era una silueta. Un contorno humano envuelto en sombras. Esa tarde, las imágenes satelitales llegaron. Las coordenadas de los crímenes formaban un arco perfecto, casi un semicírculo abierto hacia el este. Al proyectarlas sobre el mapa agrícola antiguo de la región, uno que databa del siglo XIX, Andrade notó que coincidían con las zonas donde los antiguos pueblos sembraban durante los equinoccios. No puede ser coincidencia, susurró. Laura, mirando sobre su hombro, agregó, los mapuches llamaban antubeñé a la semilla del amanecer. Era una ofrenda que enterraban con flores antes de cada siembra, para que la tierra despertara.
¿Y si alguien está repitiendo ese ritual?, preguntó él. ¿O si algo lo está repitiendo por sí mismo?, replicó ella. El silencio que siguió pesó más que la idea. A la mañana siguiente, Andrade fue citado por el jefe de la policía local. Sus métodos están incomodando a la prensa y al intendente, le reprochó el comisario. Y esa periodista no debería acompañarlo. No me interesa la política, dijo Gabriel, con calma. Me interesa detener a quien sea que está detrás de esto. Entonces hágalo rápido, antes de que esto se vuelva un escándalo nacional. Al salir, Andrade notó algo extraño. En el capó de su auto había un ramo de flores silvestres, atadas con una cinta negra. Eran las mismas flores que aparecían en las escenas del crimen. Esa noche, mientras el viento golpeaba los ventanales, volvió a revisar los mapas. En el centro exacto del arco formado por los asesinatos había una vieja estancia abandonada, Las Mentas, clausurada tras un incendio hace más de 20 años. El registro catastral mostraba un dato adicional: en ese terreno existía un pozo natural, utilizado antiguamente para rituales de siembra. Laura le advirtió: dicen que allí el suelo respira. Gabriel la miró con cansancio, pero algo en su voz lo inquietó. Había oído ya esa misma frase, repetida por un testigo, por una anciana y por un guardaparques: la tierra respira cuando quiere algo. Antes de salir, revisó nuevamente la carpeta de evidencias. En la esquina de una de las fotos, una toma nocturna del primer crimen, había un número grabado en la corteza de un árbol: 144. No era parte del expediente. Nadie lo había mencionado antes. Sintió un escalofrío. El patrón no solo seguía fechas agrícolas, tenía una secuencia, una progresión. Y, según el mapa, el siguiente punto del círculo caía exactamente donde él se encontraba. Andrade apagó las luces. El silencio era absoluto. Hasta que el suelo, bajo sus pies, pareció exhalar. La noche era tan densa que el aire parecía tener peso. El agente Gabriel Andrade avanzaba con la linterna en una mano y el arma en la otra, internándose entre los pinos torcidos que rodeaban la vieja estancia Las Mentas. Cada paso hundía sus botas en la tierra húmeda, que exhalaba un olor agrio, vegetal. A lo lejos, la estructura emergía como un espectro: paredes de madera ennegrecidas por el fuego, ventanas tapiadas, techos carcomidos por la intemperie. El viento hacía crujir las tablas con un sonido que parecía un lamento. Andrade empujó la puerta. El interior estaba cubierto de polvo y ceniza, pero en el suelo destacaban huellas frescas. No eran de un solo individuo, varias, descalzas, pequeñas, como de niños. El haz de luz recorrió una pared. Alguien había dibujado símbolos circulares con ceniza, idénticos a los patrones que él había visto en los mapas. En el centro del dibujo, un manojo de flores marchitas clavadas en la madera. Se agachó para observarlas mejor. Cuando rozó los tallos, un polvo fino se desprendió y flotó en el aire, brillando a contraluz. Era polen. Y olía igual que las escenas del crimen. De pronto, escuchó un murmullo. No provenía de afuera, sino de abajo. Apartó una vieja alfombra y descubrió una trampilla metálica. La abrió con esfuerzo. Un soplo de aire cálido y húmedo escapó desde el interior. El suelo respiraba. Descendió con cautela. Las escaleras lo llevaron a una caverna natural, húmeda y cubierta de raíces. En el centro, un pozo rodeado de flores que crecían sin luz,
abriéndose lentamente ante su presencia. La linterna tembló en su mano cuando vio, en el borde del pozo, una piedra grabada con la misma cifra que había visto en la fotografía, 144. Entonces lo escuchó, un sonido profundo, orgánico, como el suspiro de la tierra misma. El aire se llenó de polen. Andrade retrocedió, tosiendo, mientras su linterna se apagaba. En la oscuridad, solo alcanzó a distinguir una silueta que emergía del pozo, alta, sinuosa, envuelta en flores pálidas que se abrían al ritmo de una respiración. No tenía rostro. Solo un hueco oscuro del que caían pétalos, como lágrimas vegetales. ¿Qué eres?, murmuró el agente, retrocediendo. La respuesta no fue una voz, sino un temblor suave bajo sus pies, una vibración que ascendió por las raíces hasta el techo de la caverna. El suelo exhaló otra vez, y con ese aliento, el aire se llenó de semillas. Andrade corrió hacia la salida, jadeando. Al llegar a la superficie, la luna iluminaba el bosque con un resplandor enfermizo. A lo lejos, las flores silvestres comenzaban a abrirse todas al mismo tiempo. El agente levantó la mirada y comprendió, con terror silencioso, que lo que había visto no era el final, sino el comienzo de algo mucho más vasto. Un ciclo. El viento sopló, llevando consigo un rastro de perfume dulce y sofocante. La primavera estaba llegando.